Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Iñaki Molano, soy del grupo 51202 y les voy a hablar sobre la K número 3 de cálculo diferencial. Bueno, el cálculo diferencial es una rama de la matemática que se ocupa de varios problemas en los que los cambios en las variables se pueden modelar en un continuo numérico para determinar en función del cual los cambios en el elemento de las variables en un momento o intervalo particular. Al aplicarlo es posible determinar cuándo existe una tendencia al subir o bajar en el mercado a partir de los datos de un índice bursátil, para determinar la velocidad máxima que puede alcanzar un vehículo en una vía cuyo comportamiento puede mostrar en el largo plazo la concentración de una mezcla o predecir el número de horas de trabajo necesarias para un nivel de producción industrial. Estos son ejemplos de los muchos problemas que se pueden resolver a través del cálculo diferencial. Bueno, el mapa conceptual. Aquí se habla sobre los diferentes temas que se ven en el cálculo diferencial, como lo son las desigualdades, que en matemáticas es aquella proposición que se relaciona de dos expresiones algebraicas. Se caracteriza por, sus características son que cuando se multiplica ambos miembros de la expresión por el mismo valor, la desigualdad se mantiene. Si se divide ambos miembros de la expresión por el mismo valor, la desigualdad se mantiene. El otro son las funciones. Una función es una regla de asociación que relaciona dos o más conjuntos entre sí. Se caracteriza eh, por cumplir que para cada valor del dominio le corresponde uno y solo un valor del codominio. Los límites. Para la matemática, un límite es una magnitud fija a la que se aproxima cada vez más los términos de una secuencia infinita. Las características. La expresión límite de una función se utiliza en el cálculo diferencial y se refiere a una cercanía entre un valor y un punto. La continuidad. La continuidad es la propiedad de una función calificada como continua. Su característica es que estas funciones pueden advertirse de manera intuitiva cuando al graficarlas no exhiben interrupciones o vaivenes irregulares, por lo tanto puede dibujarse sin necesidad de levantar el bolígrafo de la hoja. La derivada. La derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática. Sus características son que la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de las dos funciones tomadas individualmente. La misma regla aplica también para la resta de dos derivadas. Derivada de funciones especiales. La derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que el valor de dicha función se modifica el valor de su variable independiente. Sus características son que sus funciones continuas no derivables en uno, que las funciones continuas no son derivables en uno o varios puntos o funciones derivables cuya derivada es no derivable en algún punto. Derivada de orden superior. La derivada de orden superior se conoce como la segunda derivada de la función, es decir, si f(x) es una función y existe su primera derivada, f derivada de x. Sus características. Las derivadas de orden superior son usadas para el cálculo de máximos o mínimos en problemas de aplicación o optimización. Aplicaciones de la derivada de máximos y mínimos. Entre los valores que puede tener una función f(x) puede haber uno que sea el más grande y otro que sea el más pequeño. A estos valores se les llama respectivamente punto máximo y punto mínimo absoluto. Sus características son: si una función continua es ascendente en un intervalo y a partir de un punto cualquiera empieza a decrecer, a ese punto se le conoce como punto crítico máximo relativo. Bueno,
La infografía la hice sobre la derivada y la derivada te dice qué tan sensible es una variable para cambiar en relación con otra. Usos en la vida real. La variación del espacio en función del tiempo, el crecimiento de una bacteria en función del tiempo, el desgaste de un neumático en función del tiempo, el beneficio de una empresa en función del tiempo. En el área contable, la aplicación de derivadas en el área contable ayuda a analizar crecimientos o decrecimientos de los valores de interés. En el área de la física, la derivada en la física se aplica en aquellos casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una magnitud o situación. En el área de la química, en la química se utiliza en procesos y usan las derivadas para representar fenómenos. También un derivado es un compuesto que deriva de un compuesto similar a través de una reacción química. En conclusión, se puede usar la derivada para estudiar tasas de variación, valores máximos y mínimos de una función. La explicación de un ejercicio. El ejercicio lo hice sobre derivadas y básicamente es 6x elevado a la 5 menos 7x elevado a la 3. Se multiplica el 6 por el exponente de x, que es 5, lo cual nos da 30, y le restamos 1 al exponente, o sea que queda 30x a la 4 menos 7 por 3, 21, y se le resta 1 al exponente, x a la 2. En el ejemplo 2 es con fracciones. Un cuarto x elevado a la 5. Lo mismo, se multiplica un cuarto por 5 y a la x se le resta 1. Entonces quedaría 5 cuartos x elevado a la 4. Y aquí, como el número de x es 1, se multiplica 1 por 3 y nos da 3x, y le restamos 1 al exponente, que vendría siendo 2. Entonces quedaría 3x elevado a la 2. Más 3 cuartos, que lo mismo lo multiplicamos por 2 y le restamos 1 al exponente. Entonces quedaría 3 medios x. Y el exponente de x es 1, entonces 1 por 1 vendría siendo 1 y se elimina la x. Y eso sería todo. En conclusión, el objetivo de estudio del cálculo diferencial es la derivada. El estudio de la asignatura de cálculo diferencial nos contribuye a desarrollar un pensamiento lógico matemático al perfil del ingeniero y nos aporta herramientas básicas para afianzar el estudio del cálculo y su aplicación. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Y por último, quedaría la bibliografía. Muchas gracias.